Bueno, hola Juli, qué alegría, Hola, Fede. qué alegría que vamos a conversar hoy. Estoy muy contenta, tenía ganas de tener esta conversación hace tiempo, pero primero que nada te quiero presentar brevemente. Sos Julieta Domínguez, médica oftalmopediatra, actualmente en actividad en el Hospital CEMIC y con actividad particular. Ex médica del Hospital Garrahan y especialista en oncología ocular infantil. Y la última línea de la descripción que me mandó Julieta es mi favorita, mamá de Camilo. Bueno, Sí, 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 bueno, Juli, un enorme placer poder conversar con vos sobre este tema. Siempre, desde que te conocí, me dan muchas ganas de conversar con vos. Siento que en la conversación con vos hay un intercambio muy rico y surgen cosas nuevas, se crean cosas nuevas a partir de lo que charlamos. Así que un segundito bueno, antes de que empezáramos la charla, yo te puse en el contexto de que tengo mucho interés, que estamos trabajando en la exploración acerca de cómo miramos, de cómo construimos significado con lo que miramos, y me interesaba mucho conversar con vos acerca de la base fisiológica y biológica de la vista, y también de su relación con todo el proceso neurológico, y me decías que habías estado mirando algo que te había resultado muy interesante. sí, antes que nada, Fer, te quería agradecer la charla, esta conversación. Yo tengo muchas ganas y de hecho, en realidad, eh, a mí charlar con vos también me resulta súper interesante porque me surgen cosas nuevas o preguntas que por ahí no estoy acostumbrada a recibir porque son desde una óptica diferente y por eso también creo que enriquece nuestra conversación. Me decías entonces, Juli, que a vos también te resultaba interesante la conversación porque te pregunto desde una óptica diferente. Sí, no tan técnica, sino más en función, pero por ahí un poco más integral con el, no tan ojo, ¿no? Eso es lo que yo estoy acostumbrada, al ojo. Ok, que a partir de que Cami tiene ahora un trastorno en la adquisición del habla, que lo está haciendo, pero lentamente, y tuvo un desarrollo motor más lento, también el hecho de ir estudiando la plasticidad a nivel de la corteza visual, de todo el sistema de la visión, me permitió extrapolar algunas cuestiones que ocurren en la corteza visual, que resulta que se pueden extrapolar a otras áreas como la del lenguaje, de la experiencia sensorial, de la memoria, y bueno, que el hecho de tener un hijo con estas características también me permitió ese aprendizaje. Me interesa muchísimo que nos comentes acerca de cuáles son estas características en cuanto a lo visual y que se pueden extrapolar a áreas del aprendizaje como el lenguaje, la memoria, lo motor. ¿Cuáles son algunos Sobre ejemplos? todo lo que me interesa mucho, porque yo ahora estoy un poco retirada de la actividad más oncológica, estoy haciendo algo más general, y uno de los riesgos o los peligros o de uno como agente de salud a evitar es la ceguera evitable. Hay un periodo crítico en la visión que se da desde el nacimiento hasta los 4 o 5 años, porque es el máximo desarrollo del potencial visual. Eh, y cualquier cosa que interfiere desde lo orgánico, desde la función visual, eh, provoca algo que se llama ambliopía, que es la falta de desarrollo visual, en uno o en ambos ojos, dependiendo de la patología. Y lo que se estudia y todo el tiempo se está estudiando es cómo revertir eso, cuánto tiempo tenemos para revertir eso. Antes se creía que si no se solucionaba antes de los 5 o 6 años, ya estaba, no se intentaba más, ahora se sabe que se puede incluso llegar hasta los 12 años. Hay casos publicados hasta los 17 años de reversión de los daños de la interrupción del estímulo, por así decir, de la ambliopía. Y incluso ahora estuve leyendo que hay en algunas características de la visión, como la sensibilidad del contraste o el reconocimiento facial, que eso es lo que me interesó, hasta los 30 años se puede continúa aprendiendo, continúa habiendo remodelamiento neuronal y que entonces eso también se traspola a otras, el cerebro sigue aprendiendo todo el tiempo. Eh, ¿Y de qué manera, por ejemplo, este ejemplo tan importante, ¿no? Porque si también te pregunto esto, te quiero preguntar muchas cosas, me quiero ordenar, pero si un médico, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, considera o estudió que hasta los 3 o 4 años o 5 años era posible, luego desiste de hacer intervenciones que puedan sí,
ser... Tengo muchos pacientes que vienen y dicen, no, se desistía, no, lo que no se corrigió hasta ahora ya está, no se corrige más. Y yo he recibido algunos adolescentes con una ambliopía no muy profunda, porque también está el tema de la personalidad del adolescente, pero que han revertido, o por lo menos parcialmente. Es cuestión de reentrenar a ese sistema. Lo que estaba viendo también, en lo que se pudo investigar con respecto a la corteza visual, es que, por ejemplo, está mucho el experimento de ratones, ocluirles un ojo, taparles un ojo, para ver qué es lo que pasa con el ojo contralateral que está viendo bien y con el ojo que está deprivado del estímulo. El ojo contralateral potencia su sinapsis, es decir, que se hace cargo de todas las otras funciones que están fallando, y es como que fuera un super ojo para tratar de suplir en el campo visual, en la ubicación espacial, en percibir la profundidad, que no se puede sin la visión buena de los dos ojos, pero trata de hacer compensaciones. Entonces esas sinapsis son más fuertes. Y en el ojo que está afectado, el área que tendría que estar funcionando normalmente, la corteza lo reemplaza por ruido neuronal. Las sinapsis que no están funcionando se reemplazan por actividad propia de esas células que no conducen a nada, es ruido. Y lo que también se vio es que si recibieran estímulos de otro tipo de ese área, no puede responder correctamente. O sea que no solo pierde su estímulo específico, la respuesta a ese estímulo específico, sino que también pierde la respuesta a otras posibilidades. Esto lo relacionaba un poco con el autismo, con los chicos que perciben más lentamente. ¿Y esto qué consecuencias tiene, este ruido neuronal? ¿Qué consecuencias genera en el sistema? A largo plazo lo que generan son sinapsis de deprivación, es decir, que son sinapsis que permanentemente mandan una señal de que eso no está funcionando. ¿Y qué pasa cuando hay una señal permanente de que algo no está funcionando? ¿Qué pasa en el cerebro? Cuanto más las neuronas tienen capacidad de almacenar, de tener memoria, entonces la memoria de ese ojo es de que no puede ver. Y muchas veces cuando uno revierte, es decir, desocluye en el caso del ratón, pero en un paciente lo enfoca bien, le saca la catarata o cualquiera fuera el impedimento, la mayor dificultad está en hacerle entender al cerebro, es decir, en sacar este ruido, y no es reconectar, sino que es sacar ese estímulo negativo, que hay, esa señal de deprivación que hay, y volverlo a potenciar, que vuelva a funcionar correctamente. Y eso es lo que se puede hacer. Eso se puede hacer, pero podríamos inferir entonces, algo que yo ya he visto en algún lado, a ver si vos estás de acuerdo, Juli, que el cerebro no se queda quieto, no es que cuando deja de ver simplemente deja de estar esa sinapsis, sino que retrocede, si no está avanzando, está retrocediendo, no se estanca. ¿Esto es así? Sí, siempre está activo. Activo con una señal negativa en el sentido de que no está progresando, pero está manteniendo permanentemente esa alerta de acá no hay función. Exacto, y entonces está como cada vez, podría yo decirlo con mis términos, no sé si son muy técnicos, profundizando el surco, sí, la limitación. Sí, exactamente. Entonces, en la experiencia en donde el cerebro está registrando que no hay avance, que no hay información, que no hay novedad, que no hay estímulo, hay desnovedad, desestímulo, desinformación, hay pérdida. Y a medida que pasa el tiempo en esa situación se profundiza, porque se dice que es una deprivación de largo plazo. El estímulo empieza a ser, en vez de corto plazo y reversión rápida, empieza a ser a largo plazo. Por eso quizás también las intervenciones tempranas en estimulación con los chicos, cuanto antes mejor. En ese sentido, entonces sí, cuanto antes mejor, porque también estaba en trastornos del desarrollo que tienen manifestaciones en lo neurológico. Sí. Estuvo durante mucho tiempo esta idea de que cuanto antes mejor, pero ligada a esta idea de que era hasta los 3 años, o hasta los 5 años, y si no era hasta ahí, sonaste, ¿no? Que es esto que estábamos hablando antes, que entonces incluso desde el campo médico, también los propios médicos en su paradigma y en su modo de mirar y en sus propias sinapsis, interpretan hasta dónde dan las posibilidades y limitan también, ¿o no? Sí, porque directamente se dice que no tiene ningún sentido intentar nada, ese ojo ya está, o este diagnóstico ya está, y esto es todo lo que tenemos. Sí. Pero yo quiero entender esto es importantísimo, ¿no, Juli, esto que estamos hablando? Porque como también desde, ¿cómo se podría decir? La sentencia médica. Sí. ¿No? Y es como, bueno, y las cosas son como el médico dice, y lo interesante que es que en este contexto actual, de algún modo las investigaciones de laboratorio y los descubrimientos no están siendo,
la práctica muchas veces, Sí. el campo médico no está pudiendo equiparar su práctica con lo que ya sabemos acerca de las neurociencias. ¿Esto Sí. lo ves así? Hoy en día no tanto, quizás depende del medio en donde uno se puede manejar, pero sí, hay como, en medicina hay preceptos establecidos en muchas cosas, en la parte clínica, y es muy difícil moverlos. O llevan años y años de experiencia, entonces y eso resulta y se maneja así. Pero bueno, también es parte un poco de la inquietud y de intentar ver cómo se puede mejorar. Y mi pregunta era, entonces sí hay una parte de verdad, digamos, en cuanto a la importancia de un tratamiento temprano, a Sí, dar pero no es definitivo, eso. pero no, esa sería la... Sí Exacto. es importante hacerlo lo antes posible, porque o si no, como el cerebro está siempre en movimiento, va como empeorando la condición. Profundiza la depresión, como se describe, es decir, la limitación, la profundiza. Se puede salir, pero lo que tiene es que le lleva más tiempo, pero sale. Perfecto. En cuanto empieza a recibir el estímulo correcto, el cerebro intenta tomarse ese estímulo y revertirlo. Bien, ¿y Eso cómo es lo podemos importante. saber nosotros cuál es el modo de dar el estímulo correcto? Ah, esa es la pregunta. Sí. Porque todo el tiempo la investigación neurobiológica habla del estímulo correcto. Y ese es la piedra angular, digamos. De hecho, lo que me sorprendí yo leyendo esta semana es que el aprendizaje sobre reconocimiento facial llega hasta los 30, 40 años. Pensando yo en un chico con autismo donde falta mucho la mirada, la cara, interpretar las expresiones, este aprendizaje puede seguir hasta los 30 o 40 años en una persona que no tiene ninguna dificultad. Sí. Y justamente lo que hablaba es de que si hay una interrupción en ese periodo que a uno le lleva básicamente la mitad de su vida, se puede haber alterado o hay un retraso en cómo interpretar cómo el estado de la otra persona, el enojo y todo lo demás. Pero de hecho hasta los 30 o 40 años seguimos aprendiendo. Maravilloso. Y, ¿no? Y cómo estás trayendo también el ejemplo del autismo, en donde justamente, por esto que estamos conversando, hay tanta base eh, biológica, ¿no? Porque también sobre el autismo ha habido, y todavía yo veo que hay muchísimo en Argentina. De pronto yo estudio mucho material que surge en Estados Unidos y veo que en Estados Unidos la práctica está como más despabilada respecto a, Sí, a la interpretación, pero eh, o al diagnóstico, al modo de mirar el diagnóstico, porque el modo en el que miras el diagnóstico condiciona cómo lo vas a tratar, ¿no? Y si se yo interpreta creo que que hay como una mirada muy todavía sesgada de que tiene que ver con si se recibió tanto o cuál estímulo tempranamente o si hubo un fallo ahí. Y hay una base neurobiológica muy importante. De hecho, sí, ¿no? Como si hay, yo veo todavía que hay mucha interpretación casi psicoanalítica sí, de la condición del autismo, y también esto justifica una interpretación de que, traigo el ejemplo del autismo porque vos lo trajiste y me parece tan importante, porque aparte como la cuestión de la mirada está tan en juego en el sí, autismo, y la exacto. comunicación y de la interpretación, ¿no? De todo lo que neurológicamente, a través de la información que nos llega por el ojo, podemos establecer como datos para relacionarnos con los otros, ¿no? Ay, te quiero preguntar tanto, me tengo que calmar. Me voy a llamar al orden, porque voy diciendo cosas y se me abren 40 preguntas. Pero en el caso del diagnóstico de autismo, también al darle una connotación psicológica y decir que no es una enfermedad, ok, podemos estar de acuerdo en que el autismo no es una enfermedad, pero sí quizás hay cuestiones de enfermedades de base o dificultades fisiológicas, orgánicas, que Sí, terminan teniendo como manifestación un conjunto de comportamientos que pueden ser nombrados como autismo. Y eso ujú, sí se puede tratar. sí, Entonces, el diagnóstico de autismo, si bien en sí el diagnóstico no sería tratable como condición en sí, las bases que están dando ese conjunto de manifestaciones y de comportamientos sí son tratables. Entonces, el autismo sí se puede revertir. ¿Qué sí, opinas sobre eso? sí, yo creo que sí. Creo que es esto es creo, porque es de lo que voy leyendo y lo que voy sacando yo como conclusión, pero de que primero que no hay que desistir, porque uno dice, bueno, y que tampoco hay que perderle pisada, porque es como un cerebro que todo el tiempo está
siendo en un camino que es diferente al típico, por eso sería neurotípico y no neurotípico, y que es totalmente nuevo esa manera. Espera un segundito, Juli, que se entrecortó. No sabemos hasta qué punto tiene Espera un segundo, Juli. ese nuevo camino. Hubo una interferencia y me importaba mucho. ¿Es totalmente nuevo qué? Ese camino que está haciendo ese cerebro es completamente novedoso, es diferente al humano típico. Sí. Y por lo tanto no sabemos qué posibilidades tiene, con qué limitaciones se va a encontrar. Entonces, pero sí me parece que es totalmente reversible, y más pensando en todo lo que se sabe ahora de plasticidad neuronal y en la vida visual. Sí, no hay que desistir en ningún momento, ni casarse con ningún diagnóstico, ¿no? Claro, y entonces, indagando sobre cuál es el estímulo correcto, uno de los estímulos correctos es no desistir, que de parte del estímulo que uno ofrece esté esa, ¿no? ¿Cómo sería esa? Sí, insistir, y me parece que insistir con paciencia, insistir con lentitud, y por otro lado, me parece que la variedad y la variación es la piedra angular de esto. Que si un ojo o una persona no responden a cierto estímulo, es ese estímulo variarlo de manera hasta encontrar el que sí responde, al que ese sistema responda, al que el individuo responda. Entonces sería una cualidad muy particular del insistir, porque a veces en la palabra insistir me viene la idea de repetir. Sí. Bueno, insisto sobre lo mismo. Este caso sería insistir en el objetivo. En el objetivo, en la intención de que de alguna manera el cerebro se encienda, que pueda volver a aprender. Sí. Pero no repitiendo el mismo estímulo. Ese no sería el estímulo correcto. La repetición, ¿cómo lo evaluás a la repetición, Juli, vos? Por ejemplo, porque en ciertos casos debe funcionar. Sí, pero me parece que quizás es bastante más traumático o enlentece todo el proceso. Por ejemplo, cuando yo empiezo con ambliopías muy profundas, es decir, chicos que ven muy poco, y al ocluirles el ojo, uno de los tratamientos es tapar el ojo bueno, como dicen los pacientes, para que empezar a usar el otro ojo, para llamarle la atención a ese cerebro de que ese ojo puede empezar a recibir señales normales. Y en principio los chicos se rebelan porque si los hacen mirar de lejos es muy difícil. Y los papás no quieren que se acerque mucho a algún dispositivo. Entonces, sí les insisto, es la posibilidad que tenga. Si es a 2 centímetros mirar el celular, bueno, va a mirar el celular y un video que le interese a 2 centímetros. Pero ir variando, a veces a medida que va adquiriendo, primero a mirar videos, después a hacer juegos donde tengan que señalar cosas, después variar las distancias. Entonces, siempre el objetivo es ver, pero se va variando en la distancia a la que está el objeto, el estímulo, el tipo de estímulo que vayan. Si es un juego donde tiene que intervenir también la coordinación motora junto con el ojo. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir planteando estrategias para cada paciente o cada persona. Cómo generar variaciones desde ahí. Entonces estaríamos viendo, sí, perdón, ¿crees que? No, digo, creo que no hay por ahora como un algoritmo que uno pueda seguir, sino que es un poco sabiendo estas bases, intuitivo, a ver y probar. Bueno, pero más o menos como que me parece que el algoritmo tal vez no te va a dar, quizás el algoritmo es exactamente esto que me estás diciendo, no te va a dar la práctica específica, pero te da la pauta de por dónde tiene que ir la práctica. O sea, sabemos que tiene que estar el estímulo correcto, sabemos que el estímulo correcto es igual a no desistir, porque sabemos que es factible, que me estás diciendo hasta los 40 años, yo no había escuchado nunca, sí hasta los 25 años, donde se terminan de conformar los lóbulos frontales, pero sí también sé que incluso una persona de 80 años que está quizás teniendo una tendencia hacia un Parkinson o hacia un Alzheimer, puede recuperar capacidades neuronales que se habían empezado a deteriorar, pero no sabía cómo que se podía seguir aprendiendo hasta los 40 años, en el sentido de la especialización neurológica, ¿no? Sí. Pero entonces, el estímulo correcto, estamos tras la búsqueda, como en Indiana Jones, pero del estímulo correcto. ¿Cuál es? Y tenemos en claro que para ese estímulo correcto uno de los elementos es no desistir, o sea, en el paradigma, en las creencias, ampliar el campo de creencia a que es posible
que incluso si hay mucha gravedad en el diagnóstico, hay algo que se puede hacer. Ese Sí. sería uno. Sí. Más la insistencia en convocar En el objetivo, básicamente. con la variación al cuadrado. O sea, o al, no sé, al cubo, no sé a qué enésima potencia, o sea, trayendo la variación. Vos mencionaste la variación y diste un par de ejemplos acerca de esto, eh, de mirar el celular de muy cerca, de mirar distintos estímulos, ¿no? Diste varios ejemplos. Ahora, me interesa preguntarte, no sé, a ver qué te parece esta pregunta, ¿cómo las personas que sí tenemos una visión relativamente típica, eh, a través de lo que miramos hacemos interpretaciones? ¿Cómo funciona esta relación entre el hecho físico de ver y la acción de mirar? Es como interpretar determinado. ¿Cómo sería esto? A ver si es lo que te entendí. De, por ejemplo, ver una cara y darte cuenta si está triste o no. Por ejemplo, sí, Bueno, atribuir significado, o sea, construir sí, sentido y significado a través de la información que nos llega por los ojos. sí, porque, por ejemplo, una comisura, lo que pasa es que es mucho, a medida que nos vamos especializando, vamos creciendo, nos especializamos, cada vez los rasgos son mínimos, somos muchos más especialistas en estas cosas, pero el hecho de la comisura hacia abajo, eso se lee en un mapa cerebral y se interpreta como una conducta, pero tiene que ver también con que esa comisura hacia abajo haya tenido en el otro una conducta y la persona que está mirando haya podido evaluar también esa conducta, que después de la comisura labial hacia abajo venía el llanto, y eso significa estar triste. Primero se aprende muy primariamente, es muy primario, pero eso después se va refinando y ante ciertos mínimos cambios en la cara, es como una relación eh, sobre lo que veo y eso se relaciona a una conducta. Se hace un patrón, se establece un patrón y una vez que se establece, también se profundiza de que es de esa manera. Por eso uno trata de hacer variaciones en eso para que no sea totalmente estático y uno interprete siempre lo mismo con eso que percibe. No sé si se llegó a entender todo. Sí, sí, lo entiendo. ¿Y cómo sería? O sea, ¿cómo sería el hecho físico, Juli? ¿Cómo vemos? Y luego desde ahí, neurológicamente, ¿hacia dónde se distribuye para que podamos hacer interpretaciones sobre lo que estamos viendo? Y en realidad la vía visual comienza, bueno, en la retina, luego eso va hacia el nervio óptico, pero hay un hecho interesante que es que el nervio óptico primero procede de cada ojo, pero a mitad del camino, la mitad de las fibras de cada ojo se entrecruza para dar una información y armar un campo visual cruzada. Entonces, cada hemisferio cerebral en realidad está recibiendo estímulos de los dos ojos. Eh, que después se establece también algo que se llama dominancia, donde tenemos, como en todas las demás partes de nuestro cuerpo, una dominancia, es decir, un área que está más especializada en eso. Y mientras va llegando hasta la corteza visual, que es en la zona occipital, que es lo que se encarga específicamente de ver, hay ramas de neuronas que van hacia el hipotálamo, que van hacia el tálamo, que tienen que ver con el comportamiento, con la memoria, y ahí es donde entra el juego de decir, me acuerdo que si alguien llora es porque está triste. Tiene que ver con Por, eso. por eso el nervio óptico está en el occipital, para que pueda tener una buena ramificación hacia la totalidad del resto del cerebro con la información, o pasa primero al occipital y después va a las áreas de No, interpretación. hace todo a la vez. Hace Todo todo a a la la vez. vez. Es Sí. alucinante. Es un circuito y es un arco que puede, va en forma circular. Después también desciende hasta la médula porque es la parte simpática de los reflejos arcaicos, de cerrar o abrir la pupila dependiendo del estímulo, dependiendo del estrés y un montón de cosas, ¿no? Así que sí, es Y alucinante y hiper complejo, ¿no? hiper complejo. Y mencionabas recién lo de que va al sistema linfático. No, simpático, Ah, simpático y sí. parasimpático, lo que tiene que ver con respuesta ante el estrés o ante el peligro. Sí. Y la interpretación de
de estas emociones, cuando vos decís de que también se incorpore variaciones en esto, ¿no? Si estamos trabajando con chicos y estamos, por ejemplo, en la primera infancia, y estamos queriéndolos acompañar a que puedan eh, eh, tener un mapa lo más amplio, lo más rico, lo más variado posible, y ellos toman un objeto que tenía otro chico entre las manos, y ese chico tiene toda una respuesta gestual. Esa respuesta gestual, eh, viste que incluso bebés muy chiquititos ponen como la comisura hacia abajo, y lloran. O sea, ¿eso es algo aprendido o eso es algo que traemos biológicamente en el ADN? Y el otro, ¿tiene la posibilidad de traerlo ya encendido en el ADN o lo tiene que aprender a decodificar, como decías antes? Hay algunos reflejos que son arcaicos, que ya están preestablecidos desde que estamos en la panza. Pero, por ejemplo, en la primera infancia, la reacción del otro ante que yo tome su juguete, eso hay que aprenderlo todo. Eso hay que aprenderlo todo. El chico tiene que aprender a decodificar si haberle tomado el juguete era algo divertido para el otro, o era algo de enojo, o era algo de qué bueno, vamos a jugar juntos. Todo eso hay que aprenderlo. Y que distintos nenes pueden llegar a reaccionar de maneras diferentes, ¿no? Y Si yo le tomo... la respuesta de cada uno, sí. Entonces, acá me gusta mucho, o sea, me encanta esto que me estás diciendo, porque desde el punto de vista del juego libre, nosotros favorecemos muchísimo este tipo de interacciones, pero al mismo tiempo no es que los dejamos, bueno, más sí, que se arreglen porque es juego libre, sino que estamos muy presentes, muy atentos, y nombramos, narramos de la manera lo más objetiva posible, Sí. sin estar nosotros involucrados emocionalmente, con una respuesta emocionalmente activa, como una pantalla neutra sería, Sí. para facilitar que haya como un procesamiento de la experiencia, de esa interacción puntual con esta persona. Yo cuando a esta persona le saco este objeto, esta persona se sobresalta, o va y busca refugio, o se enoja, ¿no? Y poder acompañar esto entonces es una forma realmente de alimentar y de dar un estímulo correcto, sería. Para que a mí eso me parece, que de hecho lo aplicamos con Camilo, me parece súper útil, porque hay sistemas que funcionan más lento y el hecho de relatárselos quizás pasa en un segundo y eso no, el sistema visual sí lo capta, pero no puede llegar a interpretarlo porque quizás tampoco todavía nunca se repitió, porque la repitencia de ese estímulo es lo que va a establecer como algo permanente. A veces el hecho de que haya pasado una vez no quiere decir que se haya aprendido. Y que eso también es algo que pasa en la vida visual. Y entonces el hecho de relatárselo le da el tiempo suficiente de estar atento a eso que ocurrió y cómo se interpreta eso que ocurrió, o poder darle una interpretación. Fantástico. Y ahora me estás diciendo que la repitencia del estímulo es lo que hace al aprendizaje. ¿Me explicás un poquito más? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo... Sí, no sé, por ejemplo, seguir el vuelo de un pájaro, de un objeto, si pasa una única vez puede o no ser aprendido, pero se sabe que a las horas de haberlo, la estimulación neurológica que eso provocó, a las horas puede desaparecer, pero si eso en el tiempo se va repitiendo, termina siendo un aprendizaje, es una sinapsis permanente, se establece una conexión permanente. Entonces acá estás trayendo un elemento más para agregar a nuestra fórmula algorítmica, que es la periodicidad en la experiencia, o sea, la frecuencia cercana en la repetición de experiencias similares, porque nunca va a ser el mismo pájaro, o sea, no va a ser exacto, no está la variación, digamos, en el ejemplo del pájaro volando es espectacular porque nunca jamás va a ser el mismo pájaro, menos que tengas un déjà vu, o la película Matrix, siempre va a ser distinto, o sea, es similar, es lo suficientemente similar para que se pueda percibir como repetición, pero, pero también es lo suficientemente novedoso también, o sea, para que tenga variación. Puede tener variables, claro, puede tener variación. Y de esta manera entonces se da el aprendizaje en el campo de la memoria, decías. ¿El aprendizaje se da siempre por la memoria, por la memoria que tienen las neuronas? ¿Se da el aprendizaje o cómo se enciende? Las neuronas siempre tratan de hacer un backup. Siempre tratan de, una vez que tienen una experiencia y que se va repitiendo, lo establecen como un patrón, que eso ya se toma como que realmente ocurre y vale. Qué interesante. Incluso si esa interpretación no es la más acertada, sí, ya se lo toma como que ocurre, ¿no? Exactamente.
Y entonces ahí también, sobre eso también aparecen condicionamientos, ¿no es cierto? Que son útiles en un punto y en un punto pueden llegar a ser limitantes. Sí, yo creo esto más a nivel de la conducta, no tanto en la función ocular, pero sí, no sé, estoy tratando de pensar en un ejemplo ahora, pero sí, en algunas actitudes puede ser condicionante. Si yo, por ejemplo, a mí lo tuvo un periodo donde grita mucho y yo me enojo todas las veces que grita, bueno, hay que ver para qué lo usa. Pero entonces él dice, ok, el grito está bueno porque a mí me gusta que mi mamá se enoje, o el grito está mal porque mi mamá se pone triste. Es como que si yo tengo siempre la misma reacción con el grito de él y me enojo, bueno, para él siempre que va a gritar yo me voy a enojar. Entonces también le ofrezco una variedad de reacciones al grito para que él vea qué hace con esa información. Fantástico. ¿Puede llegar a ser que, particularmente volviendo al ejemplo que traía sobre la mirada en el autismo, el ojo de todos los sentidos de percepción sensorial sea el que mayor intensidad de estímulos trae, el más, no por ir en desmedro de los otros sentidos, pero ¿por qué el ojo? ¿Por qué particularmente la mirada está como más retraída? Está bien que también hay poca diferenciación en el tacto, y hay poca diferenciación motora, pero como que el ojo es muy notorio, ¿no? Y todo lo que el ojo abre a la comunicación. Y porque creo que tiene que ver con la memoria y la interpretación del comportamiento, así que como justamente la parte del lenguaje y de la comunicación está alterada, el ojo es algo primordial, en donde como no interpreto las respuestas que recibo, a pesar de recibir, porque no miro, entonces para mí no estoy mirando, o sea, quizás sí miro pero no veo, eso sería. Sí, sí, sí. El no ver trunca un montón de interpretaciones que tendría que hacer la otra persona para poder comunicarse. Mm. Juli, se nos está terminando el tiempo, hablaría con vos horas y horas y horas sin parar. Estoy re contenta con esta charla y me gustaría pedirte si tenés ganas de contarnos, que lo nombraste a Cami ya en la introducción que me mandaste y también lo mencionaste varias veces. Me gustaría si nos podrías contar como en muy poquitos minutos cómo todo esto eh, tiene que ver con tu historia con Cami, y qué te pasó a vos como médica al tenerlo a Cami, y cómo es un poquitito la historia con Cami y lo que has logrado para él. Sí, bueno, en realidad yo vamos a hacerlo así breve, pero entretenido. Nunca había pensado en ser mamá, siempre estaba como mi carrera, mi desarrollo personal y el de ninguna otra persona. Un poco, quizás algún rasgo antisocial o autístico. Y bueno, conocí al papá de Camilo y tuvimos ganas de tenerlo. Y la verdad es que yo lo tuve a él y hacía todo, creo yo que hacía todo en forma muy automática, si bien estábamos todo el tiempo encima de él, es como que criarlo era muy automático. A partir de un evento que tuvimos en la familia, Camilo cambió, dejó de mirarme, dejó de interesarse por la mirada nuestra y dejó de interesarse por el juego, que eso está en evaluación, si tiene rasgos autistas, pero realmente poderlo catalogar como un autismo hasta ahora es muy difícil y con todo lo que fuimos haciendo se le complica más. Cuando va queriendo hacer los tests, algunas cosas dan como que tuvieron rasgos, pero otras no tiene comportamiento del autista. Justamente por el tipo de intervención tan original que hicieron yo ustedes. creo que sí, hicimos el método de Anat Baniel, que ahora lo hace vos también, el María Raiti método, y desde lo motor y lo sensorial fue estimulado, y él recibió ese estímulo también, que pudo trasladarlo a otras áreas. Entonces también yo todo el tiempo lo que estuve haciendo es tratar de, una vez que él tenía despierto su sistema nervioso a aprendizaje, variarle los estímulos, insistirle con el estímulo de que me mirara, poniéndole objetos que le llamaban la atención, haciéndolo girar, que era una de las cosas que me estaba delante de mi cara, o girando yo misma, y bueno, así, de hecho ahora ya empezó a hablar, comunicarse, ya se comunicaba antes. ¿Cuántos años tiene Cami ahora? Ahora tiene 3 años, 3 meses y un día. Bueno, no dejaste de ser hiper exacta. Pero cambió mi mirada
para poder hacer oncología ocular infantil hay que tener un carácter muy, muy, muy fuerte, ¿no? No dejaste, no perdiste todo eso, pero me parece que lo integraste. ¿Cómo fue tu viaje de ser mamá? O sea, ¿qué es lo que te pasó con ser médica y ser mamá de Cami? Me desarmó completamente en el sentido de que yo tenía un algoritmo de cómo era el desarrollo de una persona, que era el que había aprendido en la carrera de medicina, y nada que ver. Nada que ver. Es un probar y vamos viendo qué pasa. Que era algo que yo le criticaba a mi marido cuando lo conocí, que le decía, ¿te parece que hagamos esto y cómo nos irá? Y vemos. Y le decimos, no, vemos qué, dame una respuesta, ¿esto cómo va a ser? Y bueno, Camilo es un vamos viendo continuamente. Bueno, pero yo te preguntaba la edad, porque tiene solamente 3 años, 3 meses y un día. Sí. Y habiendo perdido la mirada, no habiendo tenido un desarrollo neurotípico en cuanto al movimiento, en cuanto al habla, ahora está hablando, está jugando, está empezando a simbolizar juego, es realmente un montón, y es todavía muy chiquito, tiene un mundo de oportunidades por delante. Sí, a mí lo que me sorprendió sobre todo es porque la mudanza le costó mucho. Nosotros nos mudamos hace 3 meses, 3 meses y medio, y le costó muchísimo. Yo creía que ese hito en él iba a ser negativo o lo iba a ralentizar mucho, y de hecho en 10 días se pudo adaptar al jardín. Creo que también toma como rutina el jardín, es el área de ir a jugar, y empezó a hablar, bueno, a todo. Es el que más canta en el jardín, imita. De hecho, yo ahora lo que me di cuenta es que empieza a imitar. Yo le hago un ruido con la boca y él trata de imitar, que era algo que tenía a los 15, 16 meses y había perdido completamente. Ahora la semana lo empezó a hacer. Bueno, Juli, no sé si tenés como una palabra como de cierre, de algo para decir en relación a todo esto que estuvimos conversando, algo que haya quedado resonando en vos que quieras compartir hoy, y tal vez otro día volvemos a hacer otra charla. Sí, bueno, me encantaría otra charla. Y no, es que creo que hay que insistir, persistir y no desistir, todo con ir, pero y darle tiempo. Yo a veces pienso que cierto estímulo que estoy dando, que estoy insistiendo en algo, no resulta, y muchas veces me calmo un poco con eso y me olvido y busco hacer otra cosa, y al tiempo, en el ejemplo de Camilo, porque es lo que voy, digamos, experimentando, aparece la respuesta a eso que yo había intentado primariamente. Así que hay que darle tiempo. Dar tiempo. Pasa no... con los pacientes también. Hay veces que no quieren ocluirse, que no quieren hacer el tratamiento, y yo desisto. Sigo haciendo que se estimulen, que lean, que miren cosas que creo que le pueden servir, y al tiempo se convocan al tratamiento. En el paciente que tardíamente vienen a la consulta también creo que tienen posibilidades, así que nunca limitarse por si uno es demasiado grande o por si perdió oportunidades. La oportunidad siempre está. Maravilloso. Muchísimas gracias, Juli. Te mando un abrazo grande y me encantó esta conversación. Muchas gracias. A mí también, un beso, Fer. Chao, chao. Nos vemos. Nos vemos.